Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Java. Discúlpenme que en estos últimos días no pude subir ningún video, estuve ocupado. Como sabrán, voy a intentar cumplirles y subir videos cada vez que me sea posible y tratar de que la continuidad no se rompa, pero esto no siempre es posible. Lo que vamos a ver hoy básicamente son el tema de las variables, que es un tema muy básico y que les va a servir para Java o para cualquier lenguaje de programación. Algo de esto ya habíamos visto, pero bueno, no lo habíamos visto en detalle. Y es algo básico y tienen que saberlo. Las variables básicamente son entonces posiciones de memoria que nosotros guardamos para alojar un dato que puede variar o que podemos variar. Lo que podemos variar es el dato que colocamos adentro, pero no podemos variar el tipo. Esto es algo que tenemos que tener pero muy claro en Java. Nosotros en Java, cuando decimos que una variable, que reservamos una posición de memoria y para guardar un número, lo que podemos guardar ahí adentro es un número. ¿Sí? Esto es como reservar en un restaurante una mesa para 5 personas. Lo que podemos mandar son 5 personas, no podemos mandar 5 gatos. ¿Sí? Si reservamos un restaurante para 5 personas, lo que tienen que ir son personas. ¿Pueden ir más personas? Sí, pueden ir más personas. ¿Pueden ir menos? También pueden ir menos, pero no pueden ir gatos. ¿Sí? Entonces, esto es principalmente con Java. ¿Sí? Esto es con Java. Hay lenguajes de programación que permiten no solamente cambiar el contenido en cuanto al valor, sino que también al tipo de dato. O sea, por ejemplo, en JavaScript yo puedo reservar una variable que se llame mi cadena y dentro guardar un número. Y luego agarrar y guardar un string. Y luego guardar un booleano. No tengo problema, puedo hacerlo. En Java esto no se permite. Si en Java yo declaro que tengo una variable de tipo entero que es para guardar un número, adentro tengo que guardar un número y ese número tiene que ser de tipo entero. Si quiero guardar un número con coma, me va a dar un error, porque ese número es un número decimal o de punto flotante y no puedo guardarlo en una variable que yo declaré como entera. Entonces, dentro de lo que es Java, los tipos o los datos que nosotros vamos a manejar son datos numéricos que pueden ser enteros o con decimales, ya sea de, como les estaba diciendo, cuando sean enteros el valor más común que van a ver es el int. Cuando sea de punto flotante, o sea un número con una coma, el valor más común que van a ver son los double, pero también existe el float, ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de valores booleanos o de datos de tipo booleano, lo que podemos guardar básicamente es true o false. Esto es verdadero y falso en inglés, o sea, esa variable va a poder tener uno de esos dos valores, ningún otro, cualquier otro valor da error. Las variables de caracteres entonces son utilizadas para guardar caracteres, y si yo lo que acabo de guardar adentro de una variable de carácter es el carácter que tiene el número 2, yo no puedo sumar ese carácter 2 con otro número, porque el resultado va a ser imprevisto, porque lo que estoy sumando es un carácter, no estoy sumando el número 2 en sí mismo, digamos el valor 2, ¿sí? Sino un carácter que tiene un valor asignado pero que no es 2. También lo vamos a ver más adelante. Variables de cadenas, bueno, algo muy similar a lo que pasa con los caracteres. Al fin y al cabo, las cadenas son objetos que están formadas por caracteres. Cuando ustedes saben que cuando yo sumo, por ejemplo, dos string, tengo un string que tiene el número 2 y tengo otro string que tiene el número 2 y yo le digo que me sume esos dos strings, lo que hago es concatenar. Lo que tengo es 22. No tengo 2 más 2, sino que tengo que al número 2 le agrego otro número 2. Tengo entonces una cadena con el número 22. Sigue siendo una cadena, no es un número. Para utilizar una variable en Java, primero tengo que declararla. Yo puedo declararla e inicializarla, o sea, yo puedo declararla e inicializarla, esto que ven aquí, hacerlo en una misma línea, declararla, ¿sí? Colocar qué tipo de valor va a alojar, en este caso un entero, ¿sí? Este int significa, guardamos un espacio de memoria para poder guardar un entero. A ese lugar de memoria asignale el nombre otro número, porque yo, programador, cuando lo utilice lo voy a referenciar con ese nombre, o dale la dirección otro número para que cuando yo te diga anda a otro número y tráeme el valor, vos sepas dónde tenés que ir. Esta es la orden que nosotros le damos a la computadora. Y con este igual 10 lo que le estamos diciendo es anda, ¿sí? Nosotros le estamos hablando a la computadora, le estamos diciendo anda a la memoria, guardame un espacio de memoria para que me entre un valor entero. A ese espacio de memoria
colocale la dirección otro número, porque cuando yo te mande a buscar el dato, vos vas a tener que poder encontrar en esa memoria ese dato que yo te estoy mandando a buscar. Así que asignale esta dirección, otro número. Recordala, cuando yo te diga otro número, vos tenés que ir a ese lugar. Eso es lo que le dijimos a la computadora. Y ponele dentro el valor 10 en entero. O sea, ponele el número 10 adentro de esa posición de memoria. Porque cuando yo te mande a sumar, vos vas a tener que poder sumar. Así que lo que quiero que me guardes es el número, no el carácter, no un string, el número 10. ¿Ok? Cuando nosotros hagamos operaciones matemáticas o con aritmética en Java, lo que tenemos que trabajar es con números. Esta es, digamos, una opción y es una opción muy común. Esto es declarar e inicializar la variable en una misma línea. También podemos hacerlo como está acá arriba. Yo puedo declarar por un lado la variable, simplemente pasando el dato y el nombre, y luego en una línea aparte puedo asignarle su valor. Puedo decirle, ok, int mi número, y luego abajo decir, ok, mi número es igual a 5. Si yo no le asigno un valor, si yo no coloco un valor, lo que suele hacer Java es darme estos mensajitos, ¿sí? Ponerme estos mensajitos que la variable no está siendo utilizada. O sea, fue declarada, Java nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Vos me reservaste una mesa para 5 personas y resulta que acá no vino nadie. Yo te aviso, te estoy avisando que yo te reservé espacio en el restaurante y que hasta ahora no hiciste nada con eso. Eso es lo que nos está diciendo. No estás usando esta memoria. Me la hiciste reservar y acá nadie está comiendo. Bien, esto es básicamente cuando nos pone este color, ¿sí? Nos está diciendo eso. Después, importante, cuando nosotros le colocamos un nombre a las variables, hay nombres que podemos usar y nombres que no podemos usar. Obviamente no podemos usar un nombre que sea de una palabra reservada por el propio lenguaje. Yo no puedo usar una variable que se llame string, porque string es un tipo de dato, ¿sí? No lo puedo hacer porque es una palabra reservada al lenguaje. Es una palabra que el lenguaje utiliza, ¿sí? Y que lo interpreta de una forma que le podría prestar a confusión si yo la pudiera usar como un nombre de variable. Así que no puedo usar ninguna palabra que esté reservada. Cuando coloco una palabra compuesta como fecha de nacimiento, como lo vemos aquí, lo recomendable es que yo lo separe, digamos, colocando la segunda letra en mayúscula. Esto se llama camel case, ¿sí? Las variables siempre tienen que empezar en minúscula, no tienen que empezar nunca en mayúscula, porque lo que empiezan en mayúscula son los nombres de las clases. Y los nombres de las clases nosotros los usamos para generar objetos, instanciar objetos. Entonces, para no confundirnos con una variable y una clase, las variables no deben empezar nunca por mayúscula. Entonces, podemos usar lo que se llama camel case o snake case, que es con un guión bajo. ¿Sí? Por ejemplo, fecha, nacimiento. También podríamos poner acá esta palabra con N mayúscula y también sería un snake case y también es válida y no hay ningún problema. Estas son recomendaciones del lenguaje para que sea más fácil la lectura y para que sea más fácil poder interpretarlo o que otros programadores puedan interpretar el código que nosotros estamos escribiendo. Entonces, cualquiera de estas dos es permitida y está bien utilizarlas. Podemos usar números. ¿Sí? Podemos usar fecha y un número, fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 5, fecha lo que quisiéramos. Podemos usar un guión bajo. Esto no es de lo más común, pero se puede. Incluso podemos usar un signo de pesos, ¿sí? Adelante del nombre de la variable. Lo que no podemos hacer es colocar como primer dato un número. Esto no lo podemos hacer, nos va a dar un error. Lo que no podemos hacer es colocar fecha de nacimiento con un guión medio, porque esto sería como restar fecha menos nacimiento. La máquina lo interpretaría así, es un lenguaje de programación. El menos acá significa una operación, ¿sí? Una operación matemática y no estaría entendiendo qué es lo que queremos hacer con esta línea. Tampoco podemos usar el más. Fecha más nacimiento sería como una concatenación o como que queremos sumar estas dos cosas y estas dos cosas no son variables y la máquina haría un error, no sabría de qué le estamos hablando. Y tampoco podemos poner menos fecha, porque otra vez lo mismo, esto para la máquina sería un menos, ¿sí? Un menos, un dato que no entiende qué, ni qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que manejar. Entonces,
Aquí tenemos lo que está permitido, lo que está bien y lo que es recomendado, y aquí tenemos lo que no podemos usar. Recuerden que en los nombres de variables no utilizamos mayúsculas. Eso es súper importante para no mezclar el nombre de las clases o las instancias, los objetos, con el tema de las variables. Es importante recordar, como dice este texto, que una vez declarada una variable puedes utilizarla en cualquier parte del programa. Sin embargo, es posible que debes inicializarla con un valor antes de usarla. Si intentas utilizar una variable que no tiene un valor, te dará un error. Vamos a ver más adelante que las variables, cuando nosotros las usamos y no las inicializamos, a veces dan un error y a veces dan valores por defecto. Ustedes vieron que los string, por ejemplo, cuando nosotros mandamos imprimir un string que todavía nunca le dimos un valor, lo que nos pone es null. Null es un valor por defecto que significa nulo, significa que no tiene valor. Además, es importante tener en cuenta que las variables tienen un alcance limitado dentro del programa. Por ejemplo, si declaras una variable dentro de un método, ¿sí? Si ustedes ya saben lo que es un método, esa variable solo estará disponible dentro de ese método. Si tienes que utilizarla fuera de ese método, Java te dará un error. Esto tiene que ver con una palabra en inglés que se llama scope. El scope es el alcance de las variables. Y las variables, cuando están encerradas adentro de un cuerpo, no pueden salir, no pueden irse fuera de ese cuerpo. Si yo declaro acá, por ejemplo, si yo acá tuviera un método, ¿sí? Imaginemos así, tengo un método y acá tengo... Aquí adentro, este es el cuerpo, recuerdan lo que está entre estas llaves es el cuerpo. Aquí van los parámetros, ¿sí? O los argumentos que va a recibir este método. ¿Ok? Acá en el cuerpo yo declaro una variable de tipo entero que se llama num. Yo dentro de este cuerpo, o sea, dentro de estas dos llaves, yo puedo hacer lo que quiera con esa variable. Puedo cambiarla, puedo utilizarla, puedo hacer lo que quiera. Pero si yo aquí abajo, o sea, aquí abajo, o aquí arriba, quiero ver qué valor tiene num, no puedo. Me va a dar un error. Porque esta variable se generó adentro del cuerpo de este método. Se va a usar en el momento que el programa venga aquí adentro y trabaje aquí adentro. Pero cuando el programa salga de aquí adentro, o sea, cuando el programa se vaya de aquí adentro, ya no esté más aquí adentro, esta variable se va a destruir. O sea, no va a ser posible que yo desde aquí afuera la vea. Y para terminar esta lección vamos a ir a ver los tipos de datos que existen como primitivos. Hasta ahora nosotros venimos trabajando solamente con datos de tipo string. Lo único que yo le había mostrado era un tipo de dato string. Los string no son un tipo de dato primitivo. Los string son objetos. Quiere decir que en algún lado, algún programador se le ocurrió en algún momento hacer una clase llamada string y dotar a esa clase llamada string con un montón de métodos para nuestro beneficio. Esos métodos nos permiten trabajar con texto, nos permiten trabajar con caracteres, con texto y demás. Nos permiten, como ya sabemos, modificar texto, identificar una palabra, fijarnos si existe, si no existe, buscarla, reemplazarla, hacer un montón de cosas con texto. Pero eso es un objeto, y es un objeto porque es una instancia de una clase. Y ustedes ya saben lo que es una instancia de una clase. Ya saben que cuando creamos un string, estamos creando un objeto. Bien, los primitivos no son propiamente dicho objetos, son un tipo de dato primitivo, son un tipo de datos que nos permiten trabajar con ciertos datos, con cierta información y que reservan en memoria un cierto espacio, una cierta capacidad, como lo del restaurante, mesa para 2, mesa para 4, mesa para 5, ¿sí? Pero que aparte dicen qué tipo de comensales van a venir, quién va a venir a comer. Entonces, tenemos los tipos de datos byte, short, int y long. Estos tipos de datos, estos 4 que están acá, son los que se usan para números. ¿Números de qué tipo? Números enteros. ¿Y qué rangos de números yo puedo alojar en estos tipos de datos? Bueno, en un byte puedo alojar desde el número menos 128 al 127. Si yo coloco el número 128 en un tipo de dato byte, me da error, porque no puede poner ese número. Puede trabajar con números de menos 128 a 127 como máximo, ¿sí? No soporta el 128, ¿ok? ¿Para qué es posible o para qué se crea esto? ¿Por qué hay 4 tipos de datos diferentes para alojar números? Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene? Bueno, el sentido que tiene es que nosotros no ocupemos una cantidad de memoria que no tiene sentido. Esto es como reservar una mesa para 100 personas cuando vienen 2 a comer. Si van a venir 2 a comer, ¿para qué voy a reservar una mesa de 100 personas? En la memoria es exactamente lo mismo.
Yo voy a reservar una mesa, yo supónganse que voy a trabajar con los días del mes. Los días del mes son 31, no son 32, ni 37, ni 48. Son siempre 31. Entonces, si yo voy a declarar una variable para guardar los días del mes, yo con un byte me alcanza. No tengo que usar un tipo de variable de tipo long o de tipo int que me permite guardar números de millones, ¿sí? De millones, números gigantescos para meter adentro dos personas, para meter adentro un número como máximo 31, ¿sí? Estaría haciendo un desperdicio del espacio, ocupando memoria sin sentido. Entonces, cuando nosotros vamos a programar, nosotros tenemos que pensar qué tipo de dato vamos a asignar, qué valor es posible que ese dato coja y en base a eso ver qué tipo de dato le asignamos. Cuanto más memoria optimicemos, mejor va a ser nuestro programa. Pero tenemos que tener en cuenta que no es cuestión de hacer lío, porque si yo le pongo a un tipo de dato, por ejemplo, de la cuenta de un banco, un tipo de dato byte para ahorrar memoria y resulta que después la persona tiene $2.000, voy a tener un error, porque 127, cuando yo le quiera poner 2.000, me va a decir que hay un error, que no puedo. ¿Sí? Esto me permite hasta 127 nada más. Recuerden que cada vez que ustedes eligen algo de esto, lo que están haciendo es como reservar las mesas en un restaurante. ¿Sí? Usted está reservando mesas para... supónganse que long es mesa para 100 personas. Int es mesa para 20 personas. Short es mesa para 8. Y byte es mesa para 2. Más o menos así. Ustedes, ¿mesa para cuánto van a reservar en la memoria? Cada vez que generen una variable, ¿para cuánta gente es esa mesa? Lo mismo pasa entonces con los datos float y double. Float y double son entonces números gigantescos ambos. ¿Sí? Son números gigantescos, son los datos que más memoria ocupan, ¿sí? Y son para números que tienen decimales. Una cantidad de decimales impresionante y una precisión impresionante. Pero el número más grande es el double. El que más memoria usa, el que más memoria ocupa es el double. Y sin embargo es el que más se usa. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Porque si ustedes van a generar, por ejemplo, una aplicación para una cuenta de un banco, entonces tienen que poder guardar en ese lugar información, Dios sabrá de qué cantidad de valores y qué cantidad de decimales y qué cantidad de dinero. Entonces normalmente usan double para asegurarse de que están usando el número más grande que pueden usar en un lugar donde posiblemente exista la posibilidad de que suceda, de que necesiten valerse de esos decimales y valerse de ese espacio para alojar ese número o ese valor. Y aparte el float no se usa mucho porque molesta el hecho de que hay que trabajarlo con una F. O sea, cuando ustedes indican una variable de tipo float, aparte de decir que es float y aparte de darle un nombre, para que no les dé error, tienen que colocarle esta F al final del número. Cuando lo hacen de tipo long, pasa lo mismo. Ustedes tienen que colocar al final del número una L. ¿Sí? Estos números que yo puse acá, estos números no son hasta ahí. Pueden ser muchísimo más grandes. Yo puse esto aquí para que me entre y no me ocupe toda la pantalla. Pero no es que esta cantidad de caracteres. Pueden poner muchos más. Pueden probarlo en sus máquinas, empezar a apretar en el teclado 9999999 hasta que en algún momento esto se ponga de color rojo y les marque el error de que ya no pueden escribir un número tan grande. Y lo mismo les va a pasar con el float y con el double. Pueden seguir poniendo ceros o seguir poniendo números hasta que en algún momento esto se ponga de color rojo. Eso quiere decir que alcanzaron el número máximo que esa variable les va a permitir ingresar en ese campo. ¿Ok? Después tenemos el tipo char, que ya lo dije, es para caracteres, caracteres, caracteres. Y los caracteres se diferencian de los strings porque los caracteres van con comilla simple, no van con comilla doble. En lenguajes como JavaScript se permite que un carácter vaya con comilla doble o simple. En Java los caracteres van con comilla simple y los strings van con comilla doble. Y fíjense que acá dice algo curioso, dice de 0 hasta 6, 65.535. Esto es porque la representación en el código ASCII de los caracteres son un número. Cuando ustedes escriben en el teclado la letra A, la máquina no percibe la A como un carácter en sí mismo, lo percibe como un número que cuando se fija, ese número representa la letra A. Entonces, si ustedes suman, por ejemplo, quieren sumar A más 2, quizás les da un número cualquiera, que ustedes dicen, ¿este número de dónde salió? Bueno, eso salió de el valor en ASCII que tiene ese carácter,
¿Sí? Pueden buscarlo en internet, la tabla ASCII, ASCII, A-S-C-I-I, y van a ver ahí los caracteres y al costado de los caracteres un valor numérico. Ese valor numérico es el que se representa entre 0 y 65.535. Boolean, ya lo dije, Boolean es para guardar datos de tipo booleano, ¿sí? Datos de tipo booleano, solamente admite dos valores, true o false, verdadero o falso, y esto se usa para determinar condiciones dentro de Java y dentro de cualquier lenguaje de programación, ver si algo es verdadero o falso, si un número es mayor o menor que otro, es verdadero o es falso, ¿sí? Para tomar decisiones, para hacer operaciones en base a si se da alguna condición y esa condición va a responder a simplemente dos valores, verdadero o falso. Si yo pongo true, está bien, quiere decir verdadero. Si yo pongo true entre comillas, esto va a dar un error porque esto es un string. Y yo estoy diciendo acá que lo que estoy declarando es un boolean. Si yo estoy declarando un boolean, no puedo poner un string. Si yo estoy declarando un boolean, no puedo poner esto entre comillas simples porque estaría diciendo que lo que estoy guardando ahí es un carácter, ¿sí? Y esto está diciendo que esto tiene que ser un tipo de dato booleano. Así que boolean lo único que puede recibir es true. No puede recibir ninguna otra cosa que no sea true o false. Si yo le pongo un 1 me va a dar un error porque le estoy poniendo un número en lugar de donde debería haber true o false. Si hablé muy rápido, revéanlo este video, mírenlo de vuelta y tomen notas. Tómense notas de todas las cosas que les digo y todas las cosas que les explico, porque al principio es mucha información, se la van a olvidar y todo esto que les acabo de decir es muy importante. Es básico, pero muy importante. Así que los veo en el próximo video. Chau, chau.